Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, correspondiente a la semana desde el lunes 6 hasta el 12 de mayo, domingo. El título para esta semana, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, es Con la fuerza del Señor. Estudiaremos Mosías 7 hasta el capítulo 10. Muy bien, damos inicio entonces con la presentación de la diapositiva con la introducción. En un periodo en que el pueblo del rey Mosía disfrutaba de paz continua en Saraemla, recordaron un grupo de nefitas que hacía muchos años había partido para morar en la tierra de Lehi Nefi. Habían pasado generaciones y el pueblo de Mosía no había vuelto a saber de ellos. Por ello Mosía pidió a Amón que organizara una expedición de búsqueda para encontrar a los nefitas que se habían marchado. La expedición de búsqueda descubrió que estos nefitas, por causa de la iniquidad, estaban bajo el yugo de los lamanitas. Mas al llegar Amón y sus hermanos, surgió la esperanza de la liberación. A veces somos como esos nefitas cautivos. Padecemos por causa de nuestros pecados, sin saber cómo volveremos a hallar paz. Y en ocasiones somos como Amón, y nos sentimos movidos a tender la mano a otras personas para, con el tiempo, ver que nuestros esfuerzos las han inspirado a levantar sus cabezas y regocijarse y poner su confianza en Dios. Sean cuales sean nuestras circunstancias, todos debemos arrepentirnos y volvernos al Señor con íntegro propósito de corazón, con fe en Él, que nos librará. Muy bien, vamos entonces a dar inicio al vamos a estudiar el día de hoy dos principios. El primer principio registrado en Mosías capítulo 8 del versículo 13 al 19, titulado El Señor nos da profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. Un grupo de personas que se describen en estos versículos, Omni 1, los versículos 27 al 30, finalmente se asentó en la tierra de Lehi Nefi, la tierra de su herencia. Pero fue tomado cautivo por los lamanitas. Unos 80 años más tarde, el rey Mosía permitió que 16 hombres guiados por un varón llamado Amón partiera de la tierra de Saraemla en busca de aquellas personas. Amón y su grupo encontraron a esas personas, a quienes dirigía un rey llamado Limi. Y Limi era hijo de Noé, y Noé era hijo de Zenif. Que la historia de Zenif la estudiaremos en el capítulo 9 y 10. Cuando Limi escuchó el testimonio de Amón de que el Señor había levantado un vidente, se regocijó en extremo y dio gracias a Dios. ¿Por qué crees que se sintió así? Veamos lo que está registrado en Mosías 8:19. Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios, diciendo: Sin duda estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con el objeto de desplegar todos los misterios de este índole a los hijos de los hombres. ¿Por qué crees que se sintió así el rey Limi? ¿Por qué se regocijó en extremo y dio gracias a Dios?
Cuando hubo acabado las palabras de Amón, que les habló acerca de esos intérpretes, de un vidente, y que el rey de Zarehemla, Mosía, era ese vidente. Él se regocijó porque gracias a ese vidente, un profeta, podía saber las cosas del pasado, como del futuro. Muy bien, vamos a entonces, con estas preguntas, leer los versículos del 13 al 18. Tengamos presente en la mente esta pregunta. ¿Qué aprendes sobre los videntes de las palabras de Amón que se hallan en Mosía? ¿Qué podemos aprender acerca de los videntes, profetas y reveladores? Veamos. Versículo 13. Luego que Amón le dijo, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Versículo 14. Y he aquí el rey del pueblo que se halla en la tierra de Zarehemla, es el hombre a quien se manda hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. En el manual de instituto del presidente Howard Hunter nos explicó al respecto. Veamos lo que nos dijo. Un vidente es mayor que un profeta. El presidente Howard Hunter, quien vivió entre los años 1907 y 1995, explicó que un vidente cumple una función única y que ve las cosas de forma distinta a los demás. Vidente es el que ve. Esto no quiere decir que vea con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. El don de la videncia es una dádiva sobrenatural. Y también al respecto, el elder John A. Whitsoe dijo: un vidente es alguien que percibe el significado de lo que a los demás les parece oscuro. Por tanto, es un intérprete de verdades eternas, alguien que las aclara, alguien que ve el futuro desde el pasado y el presente. Esto lo hace por el poder del Señor que opera directamente en él, o indirectamente con la ayuda de instrumentos divinos como el Urim y Tumim. En pocas palabras, es el que ve, el que avanza en la luz del Señor con los ojos abiertos. Muy bien, ahora que sabemos lo que es un vidente, prosigamos con la lectura. Versículo 16. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta. Y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho,
Las cosas secretas serán manifestadas. Ellos los darán a conocer y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Versículo 18. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Un profeta llega a ser un gran beneficio para todos los hombres y mujeres de la tierra. ¿Qué sucedió cuando el rey y cuando Amón hubo acabado de hablar? Hasta aquí de los versículos del 13 al 18. Leemos en el versículo 19 que dice: Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios, diciendo lo que también nosotros deberíamos de decir en esos tiempos, que tenemos un vidente, un profeta, un revelador. Él dijo lo siguiente: sin duda estas planchas encierran un gran misterio. Estas planchas encierran un gran misterio, reconoció el rey Limi. Y esas planchas las tenemos ahora en nosotros, no en planchas de oro, sino en un maravilloso libro, que es el Libro de Mormón. También tenemos palabras y revelaciones de parte del Salvador Jesucristo en un libro, Doctrina y Convenios. Él continuó diciendo, regocijándose el rey Limi. Y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de este índole a los hijos de los hombres. Ya que Amón le había hablado acerca del vidente, como también le había hablado de unos instrumentos, el Urim y Tumim, unos intérpretes, que por el poder de Dios podrían leer escrituras antiguas o podrían recibir revelación de parte de Dios a través de sus instrumentos. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el capítulo 9 y 10 de Mosía. Puedo afrontar mis desafíos con la fuerza del Señor. ¿Qué hizo el pueblo para depositar su confianza en el Señor? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué verdades podemos aprender de este relato? Vamos a ver los relatos que el rey Limi relata a su pueblo y le hace conocer a Amón acerca de sus 3 generaciones pasadas, de cómo ellos hace 80 años habían llegado en busca de la tierra de su herencia, la tierra de Nefi, que había sido invadida por los lamanitas. Veamos lo que hicieron. Entonces, en esta historia de Amón, retrocederemos 80 años antes. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz. Y mandé a hacer armas de guerra de todas clases para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo, para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Estas son las palabras del rey Senif. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros y nos destruyesen, y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Y aconteció que el rey Lamán murió, y su hijo empezó a reinar en su lugar, y empezó a incitar a su pueblo a rebelarse en contra del mío.
Así que comenzaron a prepararse para la guerra y para venir a la batalla contra mi pueblo. Versículo 10. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Palabra de Zenith. Zenith amaba al Señor. Versículo 11. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor. A lo que no saben los que no son miembros de la iglesia, es igual que los lamanitas. Podríamos parafrasear, y los del mundo nada sabían concerniente al Señor, ni a la fuerza del Señor, como lo saben los santos de los últimos días. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. ¿Quiénes confiaban en su propia fuerza? Los lamanitas. Y parafraseando para estos tiempos, los del mundo. Con todo, eran gente fuerte. Encontramos en el mundo mucha gente fuerte, fuertísima. Según la fuerza del hombre, mas no según la fuerza de Dios. Hay una gran diferencia. Muy bien. Versículo 19. Y ahora bien, yo, Zenith, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas, a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos con ellos cara a cara. Un rey digno, un rey virtuoso, un rey que ama al Señor, les animó a su pueblo para que saliera a luchar con toda su fuerza, con la fuerza que ellos, con la preparación que ellos tenían. Y pusieron su confianza en el Señor. Por tanto, lucharon contra ellos cara a cara. Salieron a luchar contra los lamanitas, sus enemigos, con la fuerza del Señor. ¿Y qué pasó? Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos. Triunfaron sobre sus enemigos, los lamanitas, con la fuerza del Señor, como tantas veces lo había hecho el pueblo de Israel cuando estaba con el Señor. Pudieron tener la victoria con la fuerza del Señor contra sus enemigos. Principio que aprendemos aquí. Si oramos y seguimos adelante con fe, podemos afrontar nuestros desafíos con la fuerza del Señor. En el manual del Instituto con la fuerza del Señor nos dice lo siguiente. Zenith anotó que pelearon con la fuerza del Señor al combatir contra los lamanitas, lo que acabamos de leer. A pesar de que los seguidores de Zenith eran mucho menos que sus rivales, vencieron a los agresores lamanitas con relativamente pocas bajas. Tuvieron el éxito por causa de su fidelidad a Dios. El Señor escuchó sus clamores y los bendijo con fortaleza. El Señor siempre nos escucha. Y de acuerdo a nuestra fe en su Hijo Jesucristo, nos bendice. A lo largo del libro de Mormón vemos que una de las tiernas misericordias de Dios es fortalecer a su pueblo. En Zarahemla, el pueblo de Benjamín probó la victoria frente a los lamanitas porque peleó con la fuerza del Señor. En el libro de Alma, el éxito de los ejércitos nefitas puede atribuirse a su capacidad de confiar
en que Dios los ayudaría en la batalla y no al tamaño del ejército. Aunque nuestras batallas no sean en una guerra física, la frase con la fuerza del Señor nos enseña que también nosotros podemos pedir ayuda a Dios a fin de que nos otorgue la fuerza necesaria para vencer a nuestros enemigos. ¿Quiénes serán nuestros enemigos? Las tribulaciones, aflicciones, pruebas, problemas que se presentan. Un enemigo puede ser la falta de empleo, la falta de trabajo, o una terrible enfermedad, o no tener un hogar donde vivir, las tempestades, algunas plagas. El enemigo puede ser personas que quieren hacernos daños, o el enemigo mismo puede estar en nosotros, que continuamente tiene dudas del Señor y que escucha más al enemigo, al mundo, y se deja llevar por las cosas del mundo. Ese es un gran, terrible enemigo. Y a veces el peor enemigo es uno mismo. ¿Por qué? De los enemigos de afuera puedes defenderte. Si son enemigos espirituales, puedes defenderte con la ayuda del Señor. Pero a veces un enemigo interno, o no perdonarse a sí mismo a pesar que ya es miembro de la iglesia y que el Señor ya perdonó sus pecados, pues es un enemigo. Por supuesto, si hay un pecado que hemos ocultado a los líderes de la iglesia o al Señor mismo, pretendiendo que no se sepa, pues vamos a vivir con ese tormento y es un enemigo. Si tenemos un pecado a pesar de ser miembros de la iglesia y hemos transgredido siendo miembros de la iglesia, hemos violado una ley, pues podemos deshacernos de esa carga, yendo y entrevistándonos con nuestro obispo. Y si somos merecedores de que nos disciplinen, pues seamos valientes. Y al final tendremos paz de conciencia, que es lo más importante. Y seremos felices, nos gozaremos en el Señor. Como dice en la última frase, dice, aunque nuestras batallas no sean en una guerra física. La frase con la fuerza del Señor nos enseña que también nosotros podemos pedir ayuda a Dios a fin de que nos otorgue la fuerza necesaria para vencer a nuestros enemigos. Proseguimos con el mensaje. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido dos principios o verdades. El Señor nos da profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad, para beneficiarnos. La segunda verdad. Puedo afrontar mis desafíos con la fuerza del Señor, tal como lo hizo el pueblo de Senir, de esta historia que hemos leído en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al igual que ellos podemos triunfar sobre nuestros enemigos con la fuerza del Señor. Sé que todas estas palabras y lo que hemos estudiado son verdades eternas. Es la historia de un pueblo en este continente americano. Historia de un pueblo de raíces hebreas.
de la tribu, en especial de la tribu de José, que vinieron a este continente, una familia, que tuvieron fe en el Señor. Que podamos confiar en el Señor, tal como lo enseñó el rey Senif a su pueblo. Y que podamos salir adelante con la fuerza del Señor y obtener el éxito con la fuerza del Señor hasta obtener la vida eterna, el máximo don que Dios ofrece a sus fieles hijos. Dios nuestro Padre Celestial vive. Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, vive. Él ha resucitado. Él vino y estuvo entre nosotros. En el Medio Oriente, en Jerusalén y en esta tierra, el continente americano, por lo cual es muy bendecida. Y viene pronto, por segunda vez, a gobernar por 1000 años. Sé que debemos estar preparados en estos tiempos muy difíciles. Y sé que debemos luchar contra enemigos invisibles con la fuerza del Señor. Declaro estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos y amados hermanos y hermanas. Que la paz reine en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Mi desayuno, mamita. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo. Ay.